a este seminario mensual de la Sociedad Mexicana de Inmunología y bueno, el doctor Eduardo Ferat nos apoyó en coordinar a los ponentes, el doctor Adrián Gutiérrez, la doctora Raquel Garza y el doctor Manuel Mejía, para hablarnos sobre este tema y bueno, pues le cedemos la palabra al doctor Ferat para que nos dé una pequeña semblanza de nuestros ponentes. Sin antes, bueno, agradecer nuevamente a la mesa directiva, la doctora Eva María Salinas, la doctora Ivonne, que está por llegar, y la doctora Mario. Adelante, doctor Eduardo Ferat. Muy buenas tardes. Gracias, doctora Portales. Agradezco, por supuesto, la deferencia. Esta ocasión, la Sociedad Mexicana de Inmunología, en su capítulo clínico, tiene la parte de presentar justamente esta parte de clínica de la inmunología y tenemos con ello tres investigadores médicos e investigadores y tengo el gusto de presentar primero al doctor Adrián Gutiérrez González, que él es médico con especialidad en neurología por parte de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él es subespecialista en endourología y neurourología por la Universidad de Texas y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Y sus líneas de investigación son la disfunción eréctil, las enfermedades de transmisión sexual y la eyaculación precoz. Actualmente es profesor de urología y además es el jefe de servicio de Urología del Hospital Universitario Doctor José Eleuterio González en Nuevo León. Bienvenido, doctor. La doctora Gracias. Raquel Garza Guajardo, ella es médico también, cirujano, con especialidad de anatomía patológica por parte de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León y cuenta con un doctorado en anatomía patológica por la Universidad Autónoma de Madrid, un fellowship en citopatología por la Academia Mexicana de Citopatología. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 y en sus líneas de investigación destacan el estudio de los mecanismos de proliferación celular en cáncer, utilizando la inmunohistoquímica y además técnicas avanzadas de citopatología y biología molecular. Es profesora de anatomía patológica y coordina la asignatura de integración básico-clínica en la licenciatura de médico cirujano en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y en este último orden de presentación también el doctor Manuel Mejía Torres, que como médico cirujano por parte de la Facultad de Medicina, pero de San Luis Potosí, él realizó su doctorado en el Departamento de Bioquímica de la misma Universidad Autónoma de San Luis Potosí y es profesor asociado en el Departamento de Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sus líneas de investigación están en el desarrollo de marcadores periféricos de progresión y respuesta a tratamiento en neoplasias de tejido sólido. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Le cedo la palabra al doctor Gutiérrez González. Por favor, adelante, doctor. Muchas gracias a la Sociedad Mexicana de Inmunología. Para mí es un placer poder estar con ustedes y tratar de eh, involucrarlos en el área de mi pasión, que es la urología. Y hablaremos de una de las enfermedades que va progresando en aparición, no nomás a nivel de México, sino a nivel mundial, como vamos a ver en el transcurso de esta plática. Si nosotros nos vamos a la epidemiología, vamos a ver que el carcinoma renal a nivel de todos los neoplasias malignas ocupa el 3% de las neoplasias malignas. Se, Se calcula actualmente que la prevalencia es de 4.4 casos por cada 100.000 habitantes y teniendo un predominio ligeramente hacia el sexo masculino que en relación al sexo femenino, pero eso está habiendo un ligero cambio. A nivel del incremento, si en el 2018 se vio que había un incremento de la aparición de cáncer de un 2% a nivel de Europa, y en el 2021 Estados Unidos reportó que tenía un incremento de la aparición de carcinoma renal de un 4%. En nuestras estadísticas, aquí a nivel de México, en el 2020 se reportaron alrededor de 6.000 casos nuevos de carcinoma renal y produciendo una muerte por carcinoma renal de alrededor de 3.000 casos única y exclusivamente en el 2020. Si nosotros vemos la incidencia mundial, nosotros vamos a ver
que a nivel de la incidencia, el cáncer de riñón ocupa el lugar número 14. A nivel de los cánceres urinarios en incidencia, vemos que la primera incidencia a nivel de cáncer de vías urinarias lo tenemos a nivel de próstata y después sigue la vejiga y en tercer lugar tenemos el riñón. Si ya nos vamos específicamente a la mortalidad, nosotros vamos a ver que en la mortalidad el cáncer de riñón ocupa el decimosexto lugar. Vemos que a nivel de todos los cánceres bajan a nivel de la incidencia y la mortalidad. La próstata que ocupaba el cuarto lugar de incidencia ocupa aproximadamente el sexto lugar como causa de muerte. Sigue siendo la vejiga, también baja del lugar que tenía y el cáncer de riñón ligeramente, teniendo en la estadística 18 muertes por cada 100.000 habitantes. Aquí la supervivencia es una supervivencia relativa, específicamente hablando de carcinoma renal, es de un 76%. Esa supervivencia nosotros la vamos a ver como ocurre en todos los cánceres, dependiendo de qué tan pronto hagamos el diagnóstico. Si nosotros hacemos el diagnóstico donde el tumor está única, exclusivamente localizado en el riñón, la supervivencia a 5 años en esos pacientes es muy buena, 92%. Si ya tiene una evolución locorregional del 92%, la supervivencia a 5 años nos baja a un 71%, y ahora sí, sí se ve un drástico desenlace a nivel de la probabilidad de muerte a 5 años, donde la supervivencia a 5 años en estos pacientes que ya tienen metástasis a distancia baja, ocupa el 14%. Entonces, la detección oportuna del cáncer renal hace que esto sea un mejor pronóstico. Entre más tarde, como vamos a ver más adelante, entre más tarde hagamos el diagnóstico y más avanzado es este tumor, pues ese pronóstico para el paciente va a ir disminuyendo. Y aquí vemos que la mayor tasa de diagnóstico la hacemos entre los 55 y los 75 años de edad, con una media de 64 años de edad. Y en el porcentaje de muertes encontramos que el mayor porcentaje de muertes ocurre entre los 65 y los 74 años de edad, con una prevalencia a los 72 años de edad. Eh, aquí es donde les decía lo afortunado que somos en la evolución que hemos tenido específicamente de la prevención. Y la cantidad de las personas que se están haciendo un check-up preventivo se ha ido incrementando año tras año. Esa conciencia de hacernos el check-up hace que podamos detectar, es un tumor relativamente de fácil detección, no se necesitan eh, costos muy elevados para hacer la detección con un ultrasonido. En esta semana, hoy me mandaron un paciente en un check-up, en un ultrasonido, le encuentran una masa y veo la masa y bueno, ahora sí, cuando ya no con eso hacemos diagnóstico, hacemos el esquema para estadificar a ese tumor. Pero cuando encontramos en el estadio uno, en la etapa clínica uno, encontramos el 70% de los tumores que nosotros encontramos que se encuentran en el estadio uno. El subtipo histológico más común es el de las células claras, entre 75 y 80%. No me meteré en ese en particular a nivel histológico, que importa mucho para el pronóstico de la enfermedad, ya que la doctora Raquel nos va a venir a platicar específicamente sobre eso. Y la presentación clínica, debido a la ubicación anatómica, muchas masas son asintomáticas hasta que están localmente avanzadas. Pero en esto, el tocar nosotros la masa, ya generalmente cuando yo toco una masa renal ya no está en un estadio uno, ya lo encuentro en un estadio más avanzado. Por eso en los check-ups, cuando le hacen el check-up a uno, hacen un ultrasonido de abdomen total y es relativamente muy sencillo para el radiólogo hacer la detección de masas subjetivas
de tumor. La bilateralidad en el diagnóstico se ve en el 1 al 5% de los pacientes y, como les decía, el 60% se detectan de manera incidental. Incidental porque el paciente tenía un cólico biliar y a la hora que le hacen el ultrasonido para hacer el diagnóstico de cólico biliar, le detectan una masa renal o por alguna razón, como les decía, en las revisiones médicas, ahí con un ecógrafo de consultorio podemos hacer la sospecha de una masa renal en forma muy temprana. La triada clásica que nos enseñaron a nivel de la medicina, que era hematuria, dolor y masa, nada más se presenta en el 6 al 10% de los casos. No, no es, si tú quieres esperar a que tenga la masa, la triada clásica, pues ya el estadio lo vamos a detectar muy, muy avanzado. Entonces, aquí lo importante en todo esto es hacer la detección en forma temprana. Y ahorita vamos a ver cómo la ejecutamos. La enfermedad metastásica, el 20% se presenta abre con datos de metástasis. Los sitios de metástasis que vemos es el pulmón, es a cerebro, es a hígado, el riñón contralateral o nódulos regionales. El tamaño de la lesión primaria es importantísimo y el tamaño va en relación a la evolución de la patología. Y el tamaño también nos da un pronóstico en la probabilidad de la aparición de metástasis. Si nosotros vemos que lesiones primarias menores de 3 centímetros, el riesgo de metástasis es menor del 4%. Y vean cómo se va incrementando la probabilidad de metástasis conforme la lesión va creciendo. Entonces, nosotros consideramos un T1 cuando la lesión renal es menor de 7 centímetros. Entonces ahí tiene el riesgo, en ese momento tiene una probabilidad de metástasis de un 16% en un tumor entre 4 y 7 centímetros. Y ya esto nos incrementa significativamente cuando la masa tumoral es de 15 centímetros. Ya vemos ahí que el riesgo de metástasis en una masa tumoral de 15 centímetros pues es de un 51%. Y allí me meto, salir un poquito del área de enseñanza, sino a todos los que me están viendo y oyendo en este momento, es indispensable que nos hagamos un check-up. Los que tenemos más de 50 años, un rastreo óseo, probablemente en nuestro hospital no lo hacen hasta parado, no necesitan ni acostarte y se detecta una gran cantidad de masas. A nivel en el hospital, aproximadamente aquí en mi consulta y en la consulta del hospital universitario, a nivel de médicos, yo veré 2 a 3 médicos por año con tumores renales. Así es que a cuidarse, raza. Eh, Seguimos el TNM en la estadificación de los tumores. En el T es el tamaño. El tamaño, aquí el T1 es cuando son los, como les decía, tumores. Y aquí está toda la subdivisión. No me voy a ir especificando y desglosando cada una de las subdivisiones, pero sí les voy a ir diciendo para que más o menos vean la diferenciación en la estadificación. El T1 son tumores menores de 7 centímetros que están nada más a nivel del riñón. El T2 son masas tumorales mayores de 7 centímetros que nada más están en el riñón. El T3 ya se salió del riñón, pero no se ha salido de la gerota. Si nosotros nos acordamos de la anatomía, tenemos el riñón y luego la grasa que tenemos alrededor del riñón es la grasa perirrenal. Esa grasa perirrenal está envuelta por la fascia de gerota y luego alrededor de la fascia de gerota tenemos la grasa pararrenal. Entonces, si nosotros vemos la anatomía, grasa perirrenal, gerota, grasa pararrenal. Cuando tenemos un T3, ya el tumor se salió del riñón, pero no se ha salido de la gerota. Y en la T4, ya se salió de la gerota y está extendidas hacia el lado metástasis a pulmón o a hígado. Abre mucho. Nos piden mucho interconsulta porque el paciente abre con una crisis convulsiva y abre con la crisis convulsiva y se ve una masa tumoral y a la hora de estudiar el origen primario, muchas de esas masas tumorales que se ven a nivel del cerebro son tumores renales. El N, que son a nivel de los ganglios, son los ganglios regionales
o el N0 es los ganglios regionales, que no hay ganglios, no hay ganglios positivos. A la hora que hacemos la nefrectomía y hacemos la disección de los ganglios retroperitoneales. Y si hay ganglios retroperitoneales, ya nos lo ponen como N1 y N0 cuando no hay ganglios regionales. Y las metástasis de distancia, pues ya es un M1 ya cuando tiene una siembra a nivel del hígado o a nivel o a nivel del cerebro. La adecuada estratificación nos permite guiar un adecuado tratamiento, porque el tratamiento va en relación, ahorita vamos a ir viendo en los tratamientos, va en una relación a la estratificación que tenga el paciente. Aquí vemos que se te considera etapa uno y etapa 2 como etapa localizada, T1, T2, que nada más está localizado, es el tumor y nada más está localizado en la cápsula renal, no se ha salido. El etapa localmente avanzada son los tipo 3 cuando ya se salió del riñón, pero no se ha salido de la gerota, y el 4 cuando se salió de la gerota o ya dio siembras a distancia. Y esto, aquí viene la sobrevida del paciente, dependiendo en qué estadio sea donde localizamos ese tumor. Y ahora sí, si nosotros hablamos de tratamiento, para nosotros el tratamiento estándar y el gol estándar es el tratamiento quirúrgico. Lo que no, esa es de las poquitas cosas que lo que no curó la cirugía al día de hoy no va a curar la medicina. El procedimiento quirúrgico es el procedimiento gol estándar. Para tumores mayores de 7 centímetros, la nefrectomía radical es el gol estándar. Se considera una nefrectomía radical cuando quitamos todo, desde siguiendo la gerota, hacemos la disección de toda la gerota sin ver el riñón y disecamos toda la masa riñón, de la masa renal. Y entonces ahí es una nefrectomía radical. Cuando son masas menores de 7 centímetros, podemos hacer una tumorectomía. Y aquí mucho va a depender de la estirpe histológica que potencialmente pueda tener ese tumor el riesgo a tener siembras o progresión de la enfermedad. Una técnica invasiva simplemente es preferible mientras no completa el control oncológico. O sea, el control oncológico es nuestra base. No voy a sacrificar el grado y el tamaño de la cirugía a costa de una pérdida de un control oncológico. Entre más probabilidad tenga de éxito en el procedimiento, mejor pronóstico va a tener ese paciente. Y los pacientes candidatos a vigilancia, esta es una tendencia que se ha ido sacando en Estados Unidos, en la Americana de Urología la ha estado proponiendo y la ha estado eh, impulsando. Aquí en México, cuando yo veo masas pequeñas de 2 centímetros y le digo a un paciente que tiene un cáncer, pero es un cáncer pequeño, cuando el paciente le habla la palabra cáncer, ya no ni va a dormir ni va a descansar. Los que he tenido menores de 2 centímetros y que he intentado hacer una vigilancia activa, ninguno me lo ha aceptado. Todos dicen, tengo un tumor, quítamelo. No, no lo quiero. Y más que con los métodos quirúrgicos actuales, con la cirugía robótica, con la cirugía laparoscópica, donde el paciente rápidamente se recupera y teniendo tumores periféricos, que es como ocurren en la gran mayoría de los pacientes, pues normalmente hacemos una tumorectomía. Y a la hora de hacer la tumorectomía, pues estás quitando todo. El auge en la vigilancia activa va en relación al promedio del crecimiento tumoral. Se dice que el promedio de crecimiento tumoral es de 0,3, o sea, 3 milímetros por año va creciendo el tumor. Entonces, aquí la Americana de Urología está proponiendo que pues si es tan lento el crecimiento y el tamaño de la masa va en relación a la posibilidad de siembras tumorales, pues si lo estás siguiendo al tumor y ya ves que la velocidad es muy pequeña, pues tú sigues en método de observación y cuando ya va a mayor tamaño, ya actúas específicamente sobre el tumor, este,
pues como les digo, aquí en lo particular en los pacientes, hasta ahorita de los 7, 8 que he detectado menor de 2 centímetros, ninguno me ha aceptado la vigilancia activa. Todos han preferido irse a los procedimientos quirúrgicos curativos. Perdón, es que esto no. Ok. ¿Cuál es la razón del tratamiento conservador? Es el mantenimiento de las nefronas. Y hay procedimientos no quirúrgicos, como decía la ablación, o es un procedimiento no quirúrgico, es un procedimiento, la ablación puede ser térmica o puede ser con radiofrecuencia, y para tumores muy pequeños potencialmente es una opción viable el tratarlos en esa forma. Cuando son riñones únicos, con múltiples focos, la ablación es un procedimiento que está bien especificado, y para no dejar anéfrico al riñón, al paciente cuando es monorreno, o cuando tiene carcinomas bilaterales, pues entonces uno trata de ser lo más conservador de nefronas y tratar de mantener conservar la mayor masa de nefronas para poder mantener la tasa de filtración glomerular. Aunado a que sabemos que el paciente diabético tiene la nefropatía diabética, y si aparte tiene un tumor, pues tanto el tumor como la nefropatía del diabético, pues nos va a quitar masa funcional renal. El tumor periférico de menos de 7 centímetros, le decía que tiene una baja complejidad y es un buen candidato a hacer una tumorectomía, nada más quitar la pura masa tumoral y dejar el riñón. Anteriormente se consideraba, no importa el tamaño, quitarlo, pero actualmente ya no. O sea, tenemos que, si son tumores menores de 7 centímetros, debemos dejar el riñón y hacer nada más la tumorectomía. La nefrectomía parcial aquí son dos cosas. Una es la nefrectomía parcial y otra es la tumorectomía. Anteriormente, cuando el tumor estaba en el polo inferior, uno le volaba todo el polo inferior, le quitaba todo el polo inferior para no dejar bordes activos. Actualmente ya vemos que el tamaño del margen negativo no importa en el pronóstico. A veces hemos tenido pacientes donde yo hago la tumorectomía y me reportan el patólogo que hay cierta expansión en mi borde quirúrgico que fue positivo. Si me reporta una estirpe histológica de baja agresividad, no dejo en observación al paciente, y en la gran mayoría de los pacientes que me han reportado margen positivo y los estoy siguiendo, no ha pasado nada. Si el margen positivo es para un tumor que es más agresivo, entonces sí, no, ahí hay que modificar mi decisión de manejo. La nefrectomía parcial no aplica para todos los subtipos histológicos, la resección del tumor con margen de tejido normal. Aquí es la enucleación del tumor o la incisión total de la masa. Entonces se vio que si hacíamos una nefrectomía parcial o hacíamos una tumorectomía, el pronóstico para uno y para otro era exactamente lo mismo. Entonces, en este artículo que se publicó en el 2011, hicieron la comparación entre nefrectomía parcial contra tumorectomía, y viendo si la nefrectomía o la tumorectomía tenía mayor eficacia, se vio que era exactamente igual. Entonces, para no sacrificar nefronas, nos vamos actualmente para la tumorectomía. Ahora, una nefrectomía parcial perdón, una nefrectomía radical es, como yo les decía, es quitar toda la gerota, sacrificar todo el sistema renal y quitar el tumor en lo particular en lo más posible, junto con la grasa, para poder nuclear todo eso. Eso se hace generalmente cuando tienes tumores mayores de 7 centímetros y están localizados a nivel del riñón. Cuando hay masas tumorales, ya metástasis, ahí ahorita voy a dar una diapositiva específicamente sobre eso, donde se recomienda también hacer la tumorectomía, aunque tenga ya siembras a distancia,
porque uno le quita la carga tumoral y dos, le quita las complicaciones posteriores que van a ser la hematuria. Y en muchos casos la hematuria es una hematuria bastante importante que le crea una calidad de vida muy mala para el paciente porque nos empieza a caer en retención urinaria por coágulos, hay que manipular mucho el paciente, aunado que lo está consumiendo la siembra tumoral, pues se lo está consumiendo también el malestar general por el cuadro de sangrado tan importante que en algunas veces se presenta. La nefrectomía parcial contra la nefrectomía radical es mucho más sencillo hacer una nefrectomía radical que una nefrectomía parcial. O sea, cuando uno dice, no, el radical es una cirugía más grande, sí, sacrificas más masa renal, pero en una nefrectomía parcial, las complicaciones potencialmente quirúrgicas, no del tumor, las complicaciones quirúrgicas del sangrado, los urinomas, la reintervención que potencialmente puede suceder. ¿Por qué? Porque cuando hago una nefrectomía parcial, corto el polo inferior o el polo superior del riñón, corto el polo del riñón, tengo que hacer la hemostasia del riñón, tengo que hacer la calicorrafia, que es el cierre de los cálices renales, y tengo que hacer la imbricación del tejido renal. Entonces eso, dependiendo del estado que nos interesa mucho en este tipo de cirugías, del estado nutricional del paciente, si está muy deteriorado a nivel de proteína, pues la posibilidad de nuestras complicaciones de una nefrectomía parcial se nos van incrementando. No así en la nefrectomía radical. En la nefrectomía radical quitas el riñón y ya se quitó todo, pero sacrificaste nefrona, que es actualmente la meta en nosotros, no sacrificar el número de nefronas, porque acordémonos que no nada más las enfermedades nos consumen o nos deterioran las nefronas, sino el mismo proceso de envejecimiento vamos perdiendo nuestra masa funcional renal. El seguimiento posterior a la nefrectomía, la mayoría de los pacientes si van a tener recurrencia, nos ocurre en los primeros 3 años de vida, no, en los primeros años posterior a la cirugía. Yo le digo de vida porque yo cuando tengo un paciente, yo le digo y que lo localizo en un tumor pequeño en el polo superior o inferior del riñón, le digo, qué afortunado eres, te vas a curar muy probablemente, pero tu perspectiva de vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque uno quiere tener la vida asegurada por muchos años y cuando ya te dicen que tienes un cáncer y que te van a operar, pues todo el mundo se asusta. Y esos pacientes ven ya después la vida en otro. Sé que es un golpe duro tener eso. A mí me lo han enseñado los pacientes porque lo vivo junto con ellos y sé lo afortunado que es uno estar sano en este planeta. Los estudios de laboratorio que vamos tomando es la creatinina en el estudio de rutina, la nitrógeno-urea, el examen general de orina, el calcio sérico. Pedimos un gamagrama óseo si la fosfatasa alcalina se eleva o presenta dolor en alguna parte del paciente. El seguimiento normalmente lo hacemos a 5 años. Si pasan 5 años y ya no hubo una siembra tumoral, hablamos de que ese paciente ya está curado. El TAC lo estamos tomando una vez al año por los primeros 5 años. Ya una vez después de los 5 años ya lo damos y no apareció ninguna siembra. Si vuelve a aparecer otro tumor, pues ya ese es un otro tumor primario, no se puede considerar una recidiva del tumor inicial. Y aquí vemos cómo la enfermedad metastática influye, dependiendo el órgano que está, en la probabilidad de función a 5 años. Si es del pulmón, tiene más riesgo que si es de hígado o que si es del sistema nervioso central. ¿Sí? El papel de la nefrectomía no es ideal en este escenario. Ya la nefrectomía, cuando tienes esto, no es ideal, excepto cuando veamos que son tumores grandes y potencialmente pueden complicarnos la vida, la calidad de vida del paciente. Y como conclusiones, una adecuada estandarización nos permite elegir el mejor tratamiento para el tratamiento quirúrgico. Como les decía, y yo les digo, la quimioterapia, la radioterapia no son los mejores métodos de curación en este paciente. La cirugía es el mejor método. Y la cirugía es adecuada siempre y cuando lo localicemos en una etapa 1 o 2.
optar el tratamiento mínimamente invasivo siempre que sea posible. Vámonos a la mínima cantidad de nefronas sacrificadas. En casos complejos, optar por ser más radical si es posible. Cuando ya tenemos trombos que van por la cava y suben al nivel del diafragma, ya estos son cirugías mucho más invasivas y con mayor grado de mortalidad para el paciente. Y pacientes metastásicos, el papel de la nefrectomía es puramente paliativo, o sea, como yo les decía, nada más nos va a aliviar la hematuria importante y el dolor en algunos casos. Les agradezco mucho el que hayan estado conmigo en esto y veamos a mis demás compañeros y podamos discutir al final el tema y las dudas que ustedes puedan tener. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Ya es visible en la pantalla? Sí, 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 está bien. Bueno, muchas gracias a la Sociedad Mexicana de Inmunología por esta invitación. De verdad es un gusto estar con ustedes esta tarde. El tema que me encomendaron es mar- dentro de este seminario que trata sobre marcadores inmunológicos, particularmente en carcinoma renal. El tema que me encomendaron fue la histopatología como guía diagnóstica y qué marcadores inmunológicos podemos aportar. ¿No? Y bueno, ya sabemos que el punto es cáncer de riñón. Y carcinoma de riñón es un tema que ha evolucionado enormemente en los últimos años. Esta es la clasificación actual de la OMS 2022 para carcinoma de células renales. Y si ustedes se fijan, pues el doctor Adrián ya mencionó el primero, voy a poner el puntero láser, eh, el primero que mencionó carcinoma de células renales, de células claras, que es con mucho el más común de todos, y tenemos una gran lista de carcinomas renales. Quisiera hacer énfasis en que todos estos, al final de la lista, fueron añadidos en esta clasificación 2022 y en la anterior, que era 2016, solo unas pocas estaban como entidades emergentes. Todas estas son entidades conocidas en este momento, por supuesto que siempre las vimos, pero no sabíamos lo que estábamos viendo y las encasillábamos en otras categorías, porque toda esta larga lista son carcinomas renales molecularmente definidos y tenemos que tener estudios moleculares de estos tumores para poder diagnosticarlos. Por supuesto, tienen una cierta morfología, pero este es un cambio muy importante que impacta incluso en los estudios retrospectivos en donde pues no estaban catalogados de tal forma, de tal manera que en estos momentos una tesis de uno de mis residentes es la reclasificación de las neoplasias renales porque las teníamos clasificadas como otra cosa para poder avanzar. Y así como vemos, algo está pasando con, ya, así como vemos esta gran lista, pues bueno, el carcinoma de células claras, que muchos artículos anteriores dan una proporción de hasta el 80-85%, ha disminuido y se encuentra actualmente en 65-70% de todos los cánceres de riñón, justamente porque todas estas entidades albergaban algunos que les poníamos células claras porque no estaban aún conocidos como una variante que molecularmente era diferente. Les señalé solamente estos tres tumores
porque son los tumores más usuales del riñón. El más común de todos, el de células claras, prácticamente de este hablamos cuando hablamos de cáncer de riñón. Un carcinoma particular, que es el carcinoma papilar, 10-15%. El segundo en frecuencia, con mejor comportamiento biológico que el de células claras. Y el tercero en frecuencia, con solo 5%, es un carcinoma también de mejor comportamiento que se denomina cromófobo. Todos los demás no señalados van a ocupar aproximadamente 10-15% de los cánceres de riñón. La gran mayoría son células claras. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para llegar al diagnóstico? Que fue lo que me pidieron, la histopatología diagnóstica. Pues primero están bien descritos cada nueva OMS, y esto es en todas las neoplasias de todo el cuerpo humano, están bien descritos cuáles son los criterios esenciales para el diagnóstico, por lo menos los esenciales. Y si estamos en un lugar en donde podamos hacer algo más, entonces nos vamos por los criterios deseables. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que se hace en primer mundo? Y trataremos de hacerlo de la misma manera. También nos vamos a guiar a través de protocolos establecidos, validados, particularmente las del CAP, que es el Colegio Americano de Patólogos, y que tiene todos los protocolos para procesamiento de especímenes macroscópicos con un checklist amplio que va incluido en el diagnóstico para no omitir puntos importantes. Recuerden ustedes que el diagnóstico de patología impacta en qué pronóstico tiene el paciente y requiere algún tratamiento específico, con lo que nosotros digamos, el médico tratante tiene que resolver esos dos problemas. ¿Qué pronóstico tiene? ¿Cómo se va a comportar? ¿Y qué le voy a dar de tratamiento según lo que me están diciendo? Y en estas largas listas están incluidos parámetros que tienen impacto en el pronóstico y o tratamiento, como el tamaño del tumor, si es un solo tumor o varios, qué variedad histológica, qué grado, si existe algo denominado diferenciación sarcomatoide, y les voy a pasar un ejemplo, si el tumor de riñón tiene necrosis, lo cual es un pronóstico adverso, lo que le da, ¿qué invade? Invade la cápsula, la grasa, la fascia de Gerota, los vasos, la arteria renal, cómo están los márgenes de resección, qué estudios especiales le hicimos, tanto de inmunohistoquímica, que es lo más común, como moleculares, y vamos en la resección a dar el TNM patológico. Es solo con la pieza que tenemos, como vamos a establecer el TNM patológico, ya el médico tratante hará el TNM global, incluyendo lo nuestro, la clínica que él tiene y sus estudios de imagen y estudios de extensión. Por supuesto que para trabajar una pieza de riñón, en donde la inmensa mayoría son nefrectomías radicales, tenemos pocas tumorectomías y nefrectomías parciales, pues hacemos con mucha frecuencia más de un alfabeto. Vean un ejemplo de una pieza del 2017 y no hemos cambiado la gran cosa con esta de este año, de esta semana es más, en donde vamos en el segundo alfabeto en los bloques que incluimos. Hay que incluir bastante. ¿Por qué? Hablamos de cáncer de riñón y nos imaginamos pues un tumor, una bola en el riñón, y tenemos cosas tan diferentes como estos ejemplos que les estoy poniendo. Todos estos ejemplos son de nuestro hospital, todas son nefrectomías radicales y todos son diferentes entre sí. Este es el clásico carcinoma de células claras que tiene un color amarillento parecido a la yema de huevo duro, cocido en agua. Pero vean ustedes que hay algunos de tono muy bronceado, que casi siempre corresponden a neoplasias eosinofílicas. Hay otros que son claramente papilares y este hasta múltiple. Es un carcinoma papilar hereditario, se denomina. Este es un bajo potencial maligno. Este es un conductos colectores, un carcinoma muy agresivo.
decimos cáncer de riñón, en general se denominan carcinoma de células renales, pero hay que ponerle apellido, y esa es la variedad. Células claras, papilar, cromófobo, conductos colectores, rearreglo ALK, etcétera. Y así como en la macroscopía se ven muy diferentes, en el examen microscópico no se ve igual un clásico carcinoma de células claras con este que corresponde a un cromófobo, este a un papilar, este a un conductos colectores, esta a una variante eosinofílica y esto a uno de translocación MID que es familiar y se presenta en niños y jóvenes. De tal forma que sí tienen morfologías diferentes, pero muchas pueden ser diagnósticos diferenciales de otros tipos y entonces tenemos que hacer estudios adicionales. Esto es lo que tenemos que hacer diariamente. Realmente nuestro hospital tiene un gran número de neoplasias renales. Y les pongo aquí un ejemplo de un clásico carcinoma de células claras. Hacen mucha degeneración quística, quistes degenerativos, vean ustedes, su clásico tono amarillo, es un tumor que ya mide más de 7 centímetros, lo que tiene importancia, y se caracterizan por tener una histología de células claras, debido a que tienen lípidos y glucógeno y le dan esa apariencia, y una red capilar amplia y muy visible. Esos datos, ese macro y esa histología son suficientes para cubrir los criterios esenciales de la OMS y lo podríamos diagnosticar como carcinoma de células claras. Pero el criterio deseable es que tenga un marcador particular de inmunohistoquímica que es anhidrasa carbónica, este caso es una anhidrasa carbónica, o que tenga estudio molecular para de lesión de brazo corto de cromosoma 3. Entonces, en nuestro hospital, dado que con un solo marcador cumplimos el criterio deseable a todos los células claras, les hacemos anhidrasa carbónica, que es positiva intensamente membranosa, y con eso hacemos el diagnóstico. Les dejo aquí un ejemplo de carcinoma papilar, que es el segundo en frecuencia, y que se comporta mucho mejor. Y como muchos de ellos son los denominados hereditarios, porque son mutaciones heredadas, aunque existen los esporádicos con mayor frecuencia, estos hereditarios pueden ser multifocales y bilaterales, como este ejemplo de un paciente que era más joven de lo habitual de un carcinoma de células renales. Y tienen una morfología característica de bajo grado, con papilas recubiertas de células neoplásicas y abundantes macrófagos en su interior. Pueden ser como grandes, o que fue un hallazgo de autopsia y que era realmente muy pequeño. Lo importante, la mayoría están confinados al riñón y tienen buen pronóstico. El tercero en frecuencia es el carcinoma cromófobo y la mayor parte son de este tinte. Es el tumor que con mayor frecuencia se diagnostica de manera incidental. Son pequeños, aunque pueden llegar a medir muchos centímetros, la mayoría anda en un número bajo de centímetros y tienen un buen pronóstico, y a esto se refería el doctor Adrián, en donde tengo que ver si la histología es de un tumor agresivo o de un tumor que tiene un comportamiento más tranquilo, como un papilar o un cromófobo. Importa, y ahorita les voy a pasar una diapositiva, que hay tumores que no se gradúan. El grado histológico es importante en riñón, pero solamente se hace, como lo vamos a ver en una próxima diapositiva, en ciertas variedades. Y les pongo solo un ejemplo, porque los tumores renales son demasiados. Solo un ejemplo de uno de los carcinomas más agresivos del riñón, que es el carcinoma de conductos colectores. Deben ustedes de saber que carcinoma de células renales es el carcinoma urológico más letal de todos. Es el más agresivo. Y dentro de estos, pues existe un subgrupo, células claras, que se comportan de manera agresiva, y muchas variantes poco comunes, como que se llama
de conductos colectores que son agresivos, se presentan en más jóvenes y realmente tienen muy bajas expectativas de sobrevida. Es un ejemplo de uno de los agresivos. Tenemos muchas variantes, pero ya les pasé las variantes más comunes. ¿Qué vamos a hacer con el grado nuclear? Pues los patólogos tenemos que, bajo ciertas características que tenemos que saber nosotros, lo importante es para los demás que lo tenemos que plasmar en el reporte como grado 1, 2, 3 y 4. Solamente se gradúan carcinoma de células claras y carcinoma papilar. Todos los demás no se gradúan. Su nombre les da ya el comportamiento, lo lleva implícito. Vean ustedes que grados 1 y 2, su posibilidad de sobrevida a 10 años, vean qué alta es, y cómo baja con grado 3 y disminuye rotundamente con grado 4. Lamentablemente, son comunes estos grados en carcinoma de células claras. Hablé también de que hay parámetros de pronóstico desfavorable que tenemos que plasmar en el reporte, como diferenciación sarcomatoide, y es que estas células ya no se parecen en nada a las células epiteliales, parecen células de un sarcoma, o diferenciación rhabdoide, que parecen células de músculo esquelético pero anaplásitas. Esta es una inmunohistoquímica para una citoqueratina genérica que llamamos Oscar, en donde vemos que estas células que parecen de un sarcoma realmente son epiteliales, tienen citoqueratina. Esto es un factor pronóstico desfavorable y en automático, si tienen alguna de estas dos diferenciaciones, el tumor tiene que ser graduado como grado 4. Importa también cuando hay necrosis, es un factor de pronóstico adverso, este es un ejemplo de necrosis. Importa si sale a la grasa, la invade, si invade los vasos, como están estos vasos aquí invadidos, todos estos son factores de pronóstico adverso. Con mucha frecuencia, en ciertas variantes, tenemos que agregar algún panel de inmunohistoquímica y les pongo aquí alguna tabla de los tumores más comunes en los que tenemos que hacer un diferencial. Nos basamos en muchas inmunohistoquímicas, ya sabemos cuáles son positivas para uno, negativas para otro, cómo abordar un tumor que sea eosinofílico como este, que tiene en particular una citoqueratina 7, ya nos deriva a solo 3 o 4 tipos de tumores, ampliaremos el panel hasta llegar a un diagnóstico. Este marcador en particular, TFE3, es para una translocación familiar MIT, que se presenta en niños y jóvenes. Y este es un ejemplo, este estudio molecular fue realizado en nuestro hospital, no lo hacemos de rutina, realmente lo hicimos dentro de un trabajo en donde está aquí muy patente, puse este ejemplo para comparativa de la lesión de 3P y ya vimos que como criterio esencial de la OMS, por ejemplo, para células claras, que es el más común, pues es suficiente con anhidrasa carbónica, lo cual es un marcador económico y que tenemos su resultado en un día y no tener que enviarlo a un test molecular como este. Con todas estas cosas, lo que nosotros vamos a evaluar, además de las otras hojas del reporte que tienen pues el resumen clínico, la descripción macroscópica y etcétera, pues toda la lista de diagnósticos. Les pongo aquí dos diferentes ejemplos. Este es muy reciente del mes pasado y es particularmente un células claras. Vean ustedes que los tumores que recibimos, este era relativamente pequeño, menos de 7 centímetros, pero con frecuencia tenemos tumores grandes. Hay que marcar el grado, el tipo histológico, si trae características sarcomatoides o rhabdoides, si tiene necrosis, a qué se extiende, y si recibimos ganglios linfáticos y su estadio patológico, que corresponde a un 3A, como ya les explicó el doctor Adrián, pues porque invade la grasa del seno renal y los vasos. Y una nota con la inmunohistoquímica que se le realizó, en este caso una anhidrasa carbónica. Este otro ejemplo era una variedad molecularmente definida, grande, 7 centímetros, deficiente de succinato deshidrogenasa, y es mandatorio hacerle a ambas
deshidrogenasas y estaba aquí mutada la B, que es lo más común. Es un ejemplo de cómo emitimos el diagnóstico. Y después el doctor Adrián les mencionó lo que es más que cierto, la principal posibilidad de curación del paciente es la cirugía. Lamentablemente tenemos pues muchos casos que quedan con tumor residual, que son etapas avanzadas, que tienen metástasis o que una vez resecado tienen alto riesgo de recurrencia, como cuáles invaden la vena renal, tienen un margen positivo, están invadiendo la suprarrenal, qué sé yo. Y entonces, en estos casos de etapas avanzadas, metástasis, alto riesgo de recurrencia, y que todos estos van a ser en términos generales en tumores de alto grado, en tumores de pronóstico adverso, está recomendada hacer tratamiento, una terapia dirigida, que existen muchas terapias dirigidas conocidas en conjunto con inmunoterapia. Y les pongo aquí un, un esquema de particularmente las que se están utilizando en riñón de inmunoterapias en estos momentos, que serían pues anti-PD1, PDL1 y CTLA4, que son las que están descritas, utilizándose y en protocolos. Y el tema que me pidió el doctor Manuel de que hablara algo sobre marcadores tisulares de respuesta a inmunoterapia, pues en base a esta diapositiva anterior, es que se utilizan todos estos blancos terapéuticos en carcinoma de células renales. Y particularmente los que van dirigidos contra angiogénesis, contra eh, esto en particular, y les pongo aquí los nombres entre paréntesis, hay muchísimos. Yo puse estos tres por la relevancia de la parte de abajo de la diapositiva. Estos tres en particular, pues bueno, se recomienda que cuando se utilizan estos, se mezclen con inhibidores de PDL1, particularmente estos. Que cuando se utilice este que está en verde, se mezcle con inhibidores de CTLA4 y por supuesto que también hay inhibidores de PDL1. En nuestro hospital tenemos las 4 clonas, lamentablemente son estudios bastante costosos. Les pongo aquí un ejemplo de carcinomas particularmente de células claras, en donde ven aquí las células neoplásicas que están negativas, y este CTLA4 que tiene estas células inmunes positivas. Y en particular este otro, que es PDL1, que tiene también unas pocas células neoplásicas positivas y la mayoría son células inmunológicas que están en el contexto de donde termina el tumor. ¿Importa esto? Sí, sí importa. Importa porque este es un ejemplo de una neoplasia en donde el PDL1 está, vean ustedes, positivo en las membranas celulares. No importa que esté solo un pedazo de la membrana, lo que importa es que esté situado en la membrana para considerarlo positivo. A diferencia de este otro que les estoy poniendo, en donde las células neoplásicas que estoy señalando están claramente negativas, que son estas, y todo lo que está positivo, pues son positividad en linfocitos y en macrófagos, en el entorno intratumoral, pero no en las células neoplásicas. Y entonces, lo que tenemos que hacer aquí para que le sirva al oncólogo, que es el que finalmente, en base a estos protocolos que fueron validados en fase 3 y que fueron particularmente estos tres con estas mezclas y que están aprobados por FDA actualmente y utilizándose en la diaria en los casos que veíamos de
casos avanzados, metástasis, factores de riesgo alto para recurrencia. Lo que tenemos que decir en el reporte de estos estudios sería, ¿cuál es la proporción tumoral? ¿Cuántas células neoplásicas, como en el ejemplo de arriba, están positivas? De 100 células, ¿cuántas son positivas? Lo podemos hacer manualmente, contándolo al microscopio, o utilizando escáner. Contamos con un escáner con analizador de imagen para medir las células positivas. Está bien si para PDL1 un 1% de las células está positiva, de las células neoplásicas, pero para medicamentos de segunda línea. Porque para utilizar medicamentos de primera línea, que ya tienen sus protocolos establecidos los oncólogos, pues tendríamos que tener por lo menos el 50% de las células del campo que estemos evaluando y que tenga un buen número de células, por supuesto, para que pudiera ser sujeto a un medicamento de primera línea. Entonces sí tenemos que tener el marcador, decir qué clon estamos usando y cuál es su proporción tumoral. Por otro lado, podemos también decir cuál es su puntuación positiva combinada. Esa puntuación positiva combinada son todas las células positivas, las neoplásicas, los linfocitos, los macrófagos. Y entonces tenemos esas células positivas combinadas, que vale más contarlos con un escáner de laminillas y señalar el área. Las contamos de esa manera muy sencilla y luego lo dividimos entre el número de células tumorales y luego lo multiplicamos por 100. Y entonces con esto ya vemos realmente cuántas son su positividad, pero ya hicimos la proporción tumoral y entonces muchas van a ser células inmunológicas quizá en algunos casos. Y pues bueno, está visto que hay ciertos tipos que tienen estos marcadores, funcionan para un número importante de pacientes para mejorar su calidad de vida y prolongar su sobrevida, y que va desde 0 hasta el 77% en diferentes estudios de carcinomas de células claras que pueden tener positiva, por lo pronto, PDL1. Y un punto importante de todos estos estudios que han surgido en años recientes, ahorita está muy estudiado este punto, es que no solo ayuda para elegir un tratamiento adyuvante para el paciente de alto riesgo de recurrencia o metastásico, sino que se encontró en estudios importantes como este que les estoy poniendo y que tenemos aquí diferentes grados de positividad, tanto en célula neoplásica como solo sobre células inmunes, inmunológicas. Se encontró que la positividad de PDL1 importante sobre no células tumorales, sino sobre linfocitos, le confiere al paciente un pronóstico adverso. Y esto en riñón es algo totalmente diferente que lo que se ha visto en muchos carcinomas, en donde, o neoplasias malignas más bien, en donde la proporción de linfocitos en el entorno del tumor le da un mejor pronóstico. Y tal es el caso de ciertos cánceres de mama, los de tubo digestivo, por ejemplo, los de pulmón, en donde melanoma es otro, en donde el número de linfocitos le da un mejor pronóstico. Es una respuesta del huésped al tumor. Pero acá no. Acá, en pacientes que no han sido tratados, son estos estudios con inhibidores de puntos de control y que tienen un gran número de linfocitos positivos para PDL1, en riñón sugiere que este microambiente rico en linfocitos lo que sugieren es un mecanismo de evasión inmunitaria, dado que este dato encontrado en un estudio de un gran número de casos, es
que los pacientes tenían un peor pronóstico con esta sobrepoblación de linfocitos que si no la tuvieran. Entonces, no solo nos ayuda para ayudar al oncólogo a que escoja cuál es su línea y si le ayuda o no su proporción tumoral y su puntuación positiva con estos marcadores, sino que nos puede dar un dato indirecto de un dato adicional de pobre pronóstico. Y básicamente esos marcadores inmunológicos de respuesta de carcinoma de células renales, pues están basados en estos tres que les puse, inhibidores de PD1, de CTLA4 y de PDL1. Y bueno, les dejo aquí una imagen de la entrada de nuestro servicio de anatomía patológica y la verdad pueden venir cuando gusten, será un gusto recibirlos y trabajar con ustedes. Muchas gracias. Bien, nada más me podría confirmar que se ve y se escucha Sí, la... Ah, perfecto. adelante. Bien, muchas gracias, doctora Raquel, doctor Adrián, doctor Eduardo y Sociedad Mexicana de Inmunología por hacer posible este seminario. También a los asistentes o escuchas que tenemos conectados. Bueno, para continuar, es interesante, de verdad, yo cada vez me apasiona más el carcinoma renal como modelo de estudio, espero, no como paciente. Y de verdad que es un tema complicado. Mientras más lee uno sobre el tema, más dudas aparecen. Las certezas, algunas se van resolviendo, pero casi siempre aparecen otras cosas que no tenía uno contemplado. Quiero retomar unos datos breves que hacen que este diagnóstico en particular sea ominoso. Es un diagnóstico, como lo mencionó el doctor Adrián, que se da en rangos de edades conocidos, 60, 70 años. En realidad, para la época en la que vivimos, es una etapa de la vida adulta productiva, donde la persona suele tener la plenitud de su vida. Perdón, ok. Es una enfermedad, tristemente, que tiene una mortalidad alta. 40% de mortalidad no es despreciable. Por ejemplo, si lo comparamos con otro tipo de carcinomas como el de próstata, que tiene una mortalidad de 20%, pues carcinoma de células renales es un poco más grave, ¿no? Como diagnóstico. Es una enfermedad que también 60% de los diagnósticos se hacen de forma incidental, es decir, no hay una intención de diagnóstico, no hay seguramente síntomas ni signos, es de manera totalmente fortuita que se hace el diagnóstico. Digo, eso es bueno en cierto sentido, pero dentro de los malos puntos es que 30% de los pacientes desde el inicio empiezan siendo diagnosticados con enfermedad metastásica, que es la variante más avanzada de la enfermedad y la que, como vimos, pues tiene un pronóstico un poco más desfavorable. Igualmente mencionó el doctor Adrián, todo dependerá del estadio en que encontremos el paciente para esperar el pronóstico acerca de la enfermedad de base. Si encontramos al paciente en un estadio, déjenme activar esto, en un estadio temprano, por ejemplo, un estadio 1, mencionaron como el tumor como con un tamaño de menos de 7 centímetros, pues la sobrevida a 5 años es bastante alta, ¿no? 97%. Prácticamente todos los pacientes están vivos a 5 años. Si nos vamos a un estadio 4, ¿sí? Si vemos del 97 cae a 28% la posibilidad de estar vivo a los 5 años. Entonces, este espectro desde la enfermedad localizada hasta la enfermedad metastásica, pues hace ver lo grave del diagnóstico y la importancia de diagnosticar y conocer mejor lo que está sucediendo a nivel del tejido. Como lo mencionó también la doctora Raquel, en la actualidad
para los diagnósticos más graves, por ejemplo, los diagnósticos con enfermedad metastásica, es cierto que la cirugía es curativa, sobre todo si se diagnostica la enfermedad en sus formas localizadas. Para la enfermedad metastásica no queda tantas opciones como al principio y lo que se ha visto que funciona muy bien últimamente, sobre todo para este tipo de pacientes, son las llamadas inmunoterapias, es decir, una modulación externa o modulación artificial de la función del sistema inmune, específicamente de los linfocitos, para lograr que estos linfocitos puedan atacar a la célula tumoral. Esto ha ocasionado que, o nos ha obligado un poco a entender mejor qué está sucediendo a nivel de mecanismos de regulación inmunológica. Y aquí es donde un servidor es gustoso en participar. Aquí les muestro lo que sería un linfocito citotóxico. Linfocito, yo lo puse como granzimas positivos porque es uno de los mecanismos que tienen los linfocitos para atacar a sus tumores. Y ese linfocito, esa célula que es benéfica para nosotros porque ataca el tumor, tiene mecanismos de regulación que son algo complejos. Aquí les estoy mostrando cuatro inputs, cuatro entradas o cuatro métodos de regulación de la activación de esta célula en color verde que activan a la célula para que haga su función citotóxica y al mismo tiempo tiene otras entradas de función negativa o de inhibición que hacen que la célula no se active todo el tiempo. Ese juego entre moléculas que activan y moléculas que inhiben a una célula que es fundamental para combatir tumores es lo que se ha tratado de modular en los últimos, sobre todo, 10 años. Aquí vemos del otro lado una célula tumoral que a su vez expresa, no sé, de alguna forma la célula aprendió a que estos inputs negativos aquí que les muestro en color rojo, si se modulan adecuadamente en favor de la célula tumoral, pues van a ser el pronóstico más ominoso para el paciente, es decir, más benéfico para el tumor. Entonces, esta célula tumoral aprendió a que si expresa ligandos en su superficie que regulan estas marcas en rojo en el linfocito que es citotóxico, pues esta célula tumoral va a poder proliferar o va a poder vivir a sus anchas más tranquilamente. Lo que han tratado últimamente eh, en oncología, en los últimos tratamientos desarrollados en oncología, es tratar de despertar esta célula que está inhibida, está en un estado de agotamiento celular, que es como se le ha llamado a este mecanismo, bloqueando estas señales en color rojo, tanto señales derivadas del tumor, aquí marcadas como PDL1, como las señales que llegan directamente a la célula citotóxica para que la célula despierte y pueda entonces activarse y eliminar el tumor. Eh, Aquí estamos hablando, no quiero que se pierda el contexto de enfermedad metastásica, enfermedad que para el momento del diagnóstico ya no es posible darle un tratamiento curativo por medio de cirugía. Entonces, aquí estamos muchas veces agarrándonos del último filamento de la cuerda para no caernos y estos tratamientos dentro de sus límites han funcionado relativamente bien. Hay una serie de estudios, el primero de ellos, publicados en los últimos años, el primero en 2015, que han investigado este tipo de progresos, ¿no? Este tipo de terapias. Y, por ejemplo, han tratado de probar, por un lado, inmunoterapia, es decir, dar un bloqueador de estos mecanismos que inhiben al linfocito. Si nos acordamos desde la primaria, menos por menos es más. Entonces, si yo bloqueo una señal inhibitoria en el linfocito, lo que voy a lograr es que el linfocito se despierte, es decir, voy a lograr una señal activadora. Entonces, usar una de estas moléculas contra otra, como las llamadas terapias dirigidas, como mencionó la doctora Raquel, y ver cuál de las dos resulta en mejores pronósticos para mi paciente. Hay una forma de medir desenlaces en este tipo de estudios clínicos. Uno es el llamado tasa de respuesta objetiva, que es justamente viendo al paciente antes de darle la terapia, medirle el tamaño del tumor o el tamaño de la lesión por métodos radiológicos y después de la terapia, ver qué tanta porción o parte del tumor se redujo y expresarlo en porcentaje. Eso es una forma objetiva de evaluar si el tumor está disminuyendo o está respondiendo a la terapia que nosotros estamos probando. Entonces, comparando este par de terapias para un tumor metastásico con un diagnóstico
perdón, un pronóstico ominoso en principio, vemos que el 25% de los pacientes responden objetivamente a la terapia con inhibidores de puntos de control o activadores de la inmunidad citotóxica respecto a el uso de otras terapias que también están aprobadas para su uso en carcinoma renal de células claras, pero que tienen una efectividad un poco menor, ¿no? En este caso, solo quise mostrar uno de los estudios, pero en realidad, bueno, hasta el último año, sabemos que ha habido alrededor de 8 o 9 estudios que han tratado de estudiar estos tratamientos. Algo que complica estos tratamientos es que, como mencionó la doctora Raquel, los diagnósticos no son únicos. Es decir, carcinoma renal es un espectro de diagnósticos. Entonces, puede ser que el carcinoma más común sea el carcinoma de células claras, pero sabemos que hay otros que en menor proporción pueden invalidar los resultados que yo esté observando cuando estoy estudiando este o aquel tratamiento. También los tumores van progresando en el tiempo. No es lo mismo tomar un tumor con un grado de diferenciación nuclear grado 1 respecto a un grado 4, o uno que tiene diferenciación sarcomatoide, o uno de un paciente que tiene 1 año o 5 años con el seguimiento y que se sabe que tiene el tumor. Eso se complica aún más con el hecho de que tenemos, al menos desde el punto de vista de inmunoterapia, tenemos 5 tratamientos disponibles o actualmente aprobados por la FDA, pero del lado de la terapia dirigida, que es donde vienen los inhibidores de tirosina quinasa, hay alrededor de 10 tratamientos distintos. Entonces, lograr ensayar cada combinación posible entre un grupo y el otro en cierto tipo específico de pacientes hace complicado que podamos decir algo sobre ciertos tratamientos en cierto momento. Eh, ¿Cuáles son los problemas que tenemos actualmente? Pues selección de pacientes. Esencialmente no sabemos qué pacientes van a responder desde el inicio. Selección del esquema de tratamientos. Les digo, la combinación puede ser entre un grupo y otro y van a tener resultados distintos. La predicción de riesgos, muchos de los tratamientos no son inocuos, no porque no le vayan a ayudar no significa que no vayan a causar problemas. Entonces, también eso en teoría sería muy valioso poderlo predecir. ¿Cuánto le voy a dar? ¿Qué tiempo le voy a dar tratamiento al paciente? Es decir, ¿cuándo suspenderlo? Es algo que también no se ha estudiado por completo. Idealmente sería la personalización del tratamiento, es decir, qué tratamiento es el que necesita mi paciente específicamente. En este problema es que nosotros hemos tratado de estudiar, primero, tomar las cosas por el principio, ¿no? La expresión basal de estas marcas que se pretenden inhibir con este uso de moduladores de la activación de los linfocitos, primero en enfermedad localizada, posteriormente en enfermedad metastásica. Si sabemos cuál es la expresión basal de las marcas, en teoría podríamos esperar o asignarle un pronóstico a la enfermedad, o sea, la libre evolución de la enfermedad, o saber qué termina el paciente y saber cómo se relaciona ese desenlace con la expresión basal de marcas. También es posible estudiar cuál es la relación entre la expresión basal de las marcas y la respuesta o la predicción de la respuesta a tal o cual tratamientos. Y también podríamos asociar la expresión de marcas con la progresión clínica, la expresión de marcas con, bueno, como lo mencioné, la respuesta al tratamiento e idealmente llegar hacia la individualización del mismo. Nosotros en el hospital universitario hemos diseñado un estudio para medir algunas cosas, ¿no? Principalmente las marcas que les muestro aquí, que tienen nombres o acrónimos que representan algunas cosas, todas son marcas que normalmente inhiben la función del linfocito, pero que en este caso lo que queremos es medirlas de forma basal para luego tratar de ver si eso tiene algo que ver con su posible desbloqueo, ¿no? Entonces tenemos marcas PD1, TIM3, LAG3, TTLA4 y PDL1. Hay muchas células del sistema inmune que las pueden expresar o no. En el caso de PDL1, incluso las células tumorales se ha visto que son una fuente no despreciable de marcas que modulan la respuesta del linfocito. Eh, las marcas idealmente se miden
en el tejido afectado, es decir, en biopsias del tumor, en el caso de que no tengamos acceso al órgano completo, o en el caso del carcinoma renal, pues al órgano completo, ¿sí? El carcinoma renal pasa por un proceso de nefrectomía, sobre todo en etapas tempranas, y eso hace que parte del tejido sea posible estudiarlo. Lo interesante es qué tanta permeabilidad tienen esas marcas o el encontrar esas marcas que sabemos que están a nivel de tejido en la sangre, en linfocitos circulantes o en células que están normalmente en circulación. Eh, Hay métodos clásicos, como lo mencionó la doctora Raquel, no clásicos, sino métodos ya clínicamente aceptados, de rutina, histopatología y el uso de marcadores por inmunistoquímica, pero aquí es donde nosotros proponemos que la citometría de flujo podría ser de utilidad para estudiar estas marcas a nivel cuantitativo, claro, en un fragmento de tejido, pero a nivel múltiple y cuantitativo. La idea es medir las marcas tanto en el tejido renal directamente como en los leucocitos circulantes antes de la cirugía, 6 meses después y 12 meses después durante el seguimiento de los pacientes. Específicamente en un grupo de pacientes con enfermedad localizada. ¿Por qué en estos pacientes? Porque esencialmente sabemos que los tratamientos de los que estamos hablando se utilizan mucho más en enfermedad metastásica o avanzada, pero para ese punto es muy poco probable o muy difícil pues obtener tejido para su estudio, porque el paciente ya no necesita una cirugía. Entonces, también es cierto que como el paciente con enfermedad localizada, sobre todo en estadio 1, se le hace la cirugía y eso es curativo y no necesita el uso de inmunoterapia, pues muchas veces se ha dado pues por no necesario el estudio de cómo están las marcas expresadas a nivel basal. Entonces, aprovechando esos dos huecos de conocimiento, eh, optamos por estudiar cómo están expresadas las marcas a nivel basal en los pacientes con enfermedad localizada como una especie de base de la cual partiremos para hacer luego inferencias sobre lo que pudiera estar pasando en estos pacientes. Los resultados que hemos obtenido han sido muy interesantes. Primero, aquí hago una mezcla de casi todas las variables. Bueno, voy a mostrar solamente unas 2 o 3 variables que hemos estudiado. Les digo, son más, nada más que por cuestiones de tiempo. Me voy a restringir a un par de ellas. Primero, quiero mostrar aquí que estudiamos las marcas en sangre y en tejido. Y en tejido en dos localizaciones, directamente en el tumor, en el tejido renal adyacente. Como se extrae todo el riñón, tenemos acceso a las regiones que están infiltradas por el tumor o que representan el tumor y el tejido que está justo al lado, que al menos macroscópicamente pareciera no estar afectado, ¿no? Por enfermedad tumoral. Medimos también las marcas en leucocitos periféricos, específicamente en un tiempo prequirúrgico, aquí lo marcamos como sangre 1, y en 2 tiempos posteriores, 6 y 12 meses. Y solo para cuestiones de comparación pusimos aquí, pues, cómo estaban las marcas expresadas en un grupo de pacientes, o más bien de sujetos que aceptaron participar, que no tenían ninguna enfermedad conocida, con las edades más o menos pareadas. Entonces, lo que podemos observar primero es que entre la distribución de leucocitos periféricos entre el paciente antes de la cirugía y los sujetos control, es decir, los sujetos sanos, eh, las proporciones de leucocitos que yo puedo encontrar a nivel periférico son diferentes, ¿sí? En el sujeto control, es decir, en cualquier persona de 60 años que yo le tome una biometría hemática, voy a encontrar que las células más abundantes son los polimorfonucleares, seguido de los linfocitos y finalmente de monocitos. En el caso de los pacientes en la etapa prequirúrgica, es decir, justo una semana antes de que se les haga la nefrectomía, estas proporciones están totalmente alteradas, ¿sí? Después, si lo comparamos, les pido que observen donde están marcadas las flechas rojas. Si lo comparamos con las proporciones de células en el tejido, vemos que aquí las proporciones, obviamente yo o uno esperaría que las proporciones no fueran las mismas que en circulación, pero aquí lo que notamos es que predominan principalmente los linfocitos, ¿sí? Que es algo que también se esperaría, dado que los linfocitos es la principal célula que está atacando a los tumores directamente en el tejido.
En segundo lugar, tenemos macrófagos. Tercer lugar, pues ahí se lo disputan entre los polimorfos y los monocitos. Es decir, todas las células del sistema inmune que circulan a nivel periférico están presentes directamente en el tejido. Si vemos después al paciente, al mismo paciente, eh, antes de la cirugía y 6 meses después de la cirugía, vemos que sus proporciones de leucocitos prácticamente se normalizan comparados contra el paciente o el sujeto sano. Entonces, quiere decir que ahí la nefrectomía está haciendo algún efecto o está teniendo algún mecanismo que eh, pues regresa los valores de proporciones de leucocitos a sus estados basales u homeostáticos. Si en vez de hablar de leucocitos hacemos un zoom sobre los linfocitos, vemos que esencialmente no hay diferencias entre el sujeto sano y el paciente prequirúrgico. Tampoco hay diferencias entre el paciente prequirúrgico y su primer seguimiento a los 6 meses. Donde es realmente importante e impresionante es que en el tejido, normalmente dentro de los linfocitos uno espera que predominen una proporción casi 1 a 1 de linfocito CD4 y linfocito CD8. Ambos se coordinan para una respuesta inmune satisfactoria. En el caso del tejido renal, directamente vemos que prácticamente están ausentes los linfocitos CD4, que ahora sabemos, bueno, todos sabemos es una célula llamada linfocito cooperador por la razón simple y sencilla de que es la que coordina respuestas de inflamación, sobre todo de inflamación que van de largo plazo, ¿no? Eh, Hay gran proporción de células citotóxicas, principalmente CD8 y NKT, ¿sí? Sobre las otras condiciones no voy a abundar tanto. Ahora, respecto a lo que mencionaba la doctora Raquel, estamos hablando de carcinomas localizados, ¿sí? El estudio sobre el carcinoma localizado, pero dentro a pesar de ser una enfermedad con un pronóstico relativamente favorable, eh, a nivel de grado histológico, hay distintos tipos. Como nos mencionaron previamente, el grado 1 y 2 prácticamente tienen un perfil de pronóstico bueno y el grado 3 y 4 se va haciendo ominoso hasta llegar a prácticamente ser una enfermedad grave a pesar de ser una enfermedad localizada. Entonces, dentro de los pacientes, si los clasificamos de acuerdo al grado histológico, es decir, pacientes con grado 4 respecto a pacientes con grado 2, vemos que la desproporción de leucocitos periféricos ya es notoria. Aquí, por ejemplo, vemos que los pacientes con grado 2 tienen menos linfocitos CD4 a nivel periférico que los pacientes con carcinoma renal grado 4. Las otras estirpes celulares, linfocitos CD8, monocitos CD14, circulantes, no alcanzan estadística o diferencias estadísticas. Aquí, perdón por no haber puesto mm, método de dispersión, perdón, dispersión en las barras, pero no alcanzan diferencias estadísticas, pero es notorio que las proporciones pareciera que van en un sentido también de ser diferentes entre los pacientes que tienen grados 2 y 4. Ahora, lo importante, ¿cómo están las marcas que nosotros pretenderíamos inhibir con la inmunoterapia? Principalmente PD1, que es la que expresan los linfocitos. Vemos aquí que en el paciente prequirúrgico, principalmente son los CD8 periféricos los que expresan una gran proporción, hasta 50% de las células son positivas para la marca PD1, una proporción mucho más alta que si lo comparamos contra el 20% que expresan los sujetos control. El tejido, también el CD8, o sea, directamente en el tumor, los CD8 infiltrantes aumentan también el porcentaje levemente entre el tejido y la sangre periférica dentro del mismo paciente, pero sigue siendo la célula predominante en cuanto a expresión o porcentaje de células positivas para la marca PD1. ¿Qué sucede después del primer seguimiento? A los 6 meses de haber hecho la nefrectomía, prácticamente el porcentaje de linfocitos PD1 positivo disminuye prácticamente al nivel de un sujeto sano.
Nuevamente, un efecto probablemente relacionado con la nefrectomía, que finalmente es una terapia curativa. ¿Qué sucede con el ligando? La contraparte que va a activar PD-1 desde el punto de vista mecanístico de cómo se inhiben los linfocitos. En PDL1, lo que vemos es que los tejidos o las células del tejido son las que principalmente expresan el ligando PD-1. No encontramos PDL1 en circulación periférica en ninguno de los tiempos de estudio, tampoco, afortunadamente, en ninguno de los sujetos control que amablemente participaron. Y vemos que los macrófagos a nivel tisular son las células que expresan PD-1 en mayor cantidad, seguida de los monocitos. Aquí también, como comparación, pusimos o estudiamos cómo estaba la proporción de células positivas para PDL1 en células renales, es decir, las células del carcinoma mismo, y la proporción de ligando PD-1 era más alta o fue más alta en las células del sistema inmune, lo cual es algo pues impresionante debido a que uno esperaría que el que esté poniendo el ligando para que todos estos mecanismos citotóxicos se inhiban sea la célula tumoral, no las células del propio sistema inmune. Aunque aquí habría que considerar que numéricamente las células tumorales son mucho más abundantes. Finalmente, eh, una de las otras cuestiones que queríamos o queremos estudiar, todavía no está claro, pero es la utilidad que tiene la citometría de flujo como complemento de los estudios que se hacen ya eh, actualmente de histopatología. Entonces, aquí les muestro una de las inmunistoquímicas que se hizo en el departamento de patología, específicamente para medir la positividad o la distribución de las células CD3 positivas, es decir, linfocitos T, en el tejido tumoral de los pacientes. Y luego tratamos de medir la correlación que había entre la positividad encontrada a nivel de inmunohistoquímica con la positividad encontrada a nivel de células evaluadas por citometría de flujo. Entonces, la tabla que les muestro en ahí está, que les muestro aquí. En la comparación directa entre CD3 medido por inmunohistoquímica y CD3 medido por citometría de flujo, eh, pues la correlación no fue lo esperado, pero encontramos una correlación entre la cantidad de células CD3 positivas en el tejido con la cantidad de marca PDL1 expresada o encontrada por citometría de flujo, que es lo que les muestro en la segunda flecha y en la gráfica de puntos que está abajo. Esa correspondencia habla también de mayor cantidad de ligandos PDL1, va a haber mayor cantidad de células CD3 que van a responder a ese ligando. Entonces, eso lo más probable es que esté participando en que estos linfocitos infiltrantes del tumor estén inhibidos y precisamente sea una de las razones porque en algunos pacientes las distintas terapias inmunológicas no funcionan. Finalmente, quiero hacer un breve resumen de los resultados previos. Básicamente es que la expresión de PD-1 es local y sistémica, lo cual es algo esperanzador, dado que si se pudiera medir PDL1, perdón, PD-1 a nivel sistémico, como un correlato de lo que esté sucediendo a nivel local, es decir, a nivel tisular, eso nos podría ayudar a estudiar a más pacientes de manera menos costosa y menos cruenta, eh, pues para sacar unas conclusiones un poco más rápidas. Lo segundo, la expresión de PD-1 sí se modifica por nefrectomía, lo cual significa que los efectos que están modulando la activación del linfocito son sensibles a cualquier tipo de terapia. Por supuesto que iban a ser sensibles a la terapia más eh, eh, benéfica que existe, ¿no? Para la enfermedad localizada, como la nefrectomía. Tercero, la expresión de PDL1 es principalmente local. Aquí igual no esperábamos que las marcas estuvieran elevadas en circulación periférica, pero también es algo que llama la atención
a que las marcas están ahí, el ambiente intratumoral es un ambiente altamente tóxico para los linfocitos y sobre todo para la función citotóxica de los linfocitos. Cuatro, los leucocitos periféricos son sensibles al grado histológico. Esto medido como que la cantidad de linfocitos o la proporción de los linfocitos periféricos es distinta dependiendo de la gravedad histológica del tumor medida como grado nuclear. Y cinco, aquí es más como de una esperanza, ¿no? Que la citometría de flujo potencia el uso clínico de la histopatología. Y esto me lleva un poco a hablar de la histopatología y la citometría de flujo como métodos complementarios, dado que la citometría de flujo nos permite evaluar marcas múltiples en varias células o varias estirpes celulares de manera semi-cuantitativa. Algo que ya hace la inmunistoquímica o la histología, sobre todo evaluada a nivel de usando escáneres, pero quizá bien implementado en términos de costo-efectividad menores. Con esto, lo que hemos podido resolver hasta el momento es lo que está en rojo. Básicamente es el inicio de todo esto. Faltaría medir la expresión de estas marcas en la enfermedad metastásica, ¿sí? Cosa que estamos actualmente tratando de evaluar con el servicio de oncología. Eh, Asociación de entre marcadores y progresión clínica. Aquí lo que necesitamos es sobre todo tiempo, porque para medir progresión clínica en una cohorte de pacientes, pues depende cuántos años que esperemos seguirlos, pues si son 5 años, pues vamos a ocupar cuando menos 6 o 7 para poder evaluar adecuadamente una cohorte. Asociación entre marcadores y respuesta al tratamiento, sobre todo a los pacientes a los que se les vaya a asignar un tratamiento de los mencionados, del tipo de inmunoterapia, e idealmente en el futuro la individualización del tratamiento. Eh, Eso es todo. Quiero agradecer rápidamente a Raquel González, que es la estudiante de doctorado que ha estado haciendo todo este trabajo como parte de su doctorado, y pues a los departamentos de patología, de urología, oncología y a las instituciones que han hecho posible que este trabajo siga, ¿no? Porque continúa. Pues por mi parte sería todo. ¿Algún comentario? Muchas gracias, Manuel. Y se abre el foro para las personas que tengan preguntas. Ya veo una manita levantada, Julio Enrique. Adelante, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto saludarlos a todos y padrísimo el trabajo que nos presentan Manuel, doctor Adrián, doctora Raquel. Muchas gracias por la información. Eh, eh, Manuel, una pregunta con respecto a lo que describías de la proporción de linfocitos que expresan estos inhibidores de PDL1, estos marcadores. ¿Vieron o más bien han pensado si, digo, ya ahora existen estas tecnologías de expresión espacial, etcétera, y que, bueno, creo que es el sueño guajiro de todos, de la comunidad científica, empezar a implementar estas metodologías también en nuestros centros de investigación, en hospitales, etcétera? Platícanos qué perspectivas tienen de eso. Y en particular quisiera también preguntarte del protocolo que están utilizando para, no entendí muy bien si el protocolo que utilizan para disgregar las células de los especímenes clínicos. Por ahí alguna vez a nosotros nos criticaron que pues no estábamos utilizando un procedimiento como estos de Clinimax o Gentle Dissociation o algo así. Platícanos también un poquito del procedimiento. No sé si sería útil también para clarificar esa parte de que a lo mejor la aplicabilidad clínica a futuro va a depender de que podamos montar métodos de disociación de tejido y liberación de las células inmunológicas, que sean reproducibles entre laboratorios, ¿no? Muchas gracias a todos. Sí, sí, gracias, Julio. Híjole, pues sí, sueño guajiro, ojalá algún día. El problema es que son técnicas caras que requieren mucha estandarización, las que mencionas, sobre todo las de evaluación espacial de marcas o de antígenos. Y creo que podrían ser muy útiles a la hora
pues de que nos orienten hacia dónde buscar. Aquí las marcas son múltiples. Yo hablé de 5 marcas, pero en realidad son cerca de, bueno, las que conocemos hasta ahora, más de 10 marcas que están participando en los procesos de inhibición de la célula. Entonces, yo creo que sería muy útil hacer este tipo de técnicas para orientar hacia cuáles marcas son las que predominan en ciertas patologías. Eso por un lado. Y del lado de las técnicas que usamos para disgregar tejidos o de disociación, hicimos un resumen de varias técnicas o cuáles eran las técnicas que más se utilizaban y sobre todo cuáles eran las mezclas de enzimas digestivas que se utilizaban. Claro, evitando o dándole vueltas al usar métodos como los que mencionas, del Minimax. No son tan caros, pero para ciertos laboratorios sí son caros, ¿no? O sea, estoy hablando de aquí, al menos del lugar donde trabajo, los 2 metros cuadrados donde trabajo, pues sigue siendo algo que todavía no nos podemos permitir. Pero haciendo un resumen de las técnicas o de los métodos, llegamos a unos par de protocolos bien establecidos donde usamos eh, disgregación enzimática de manera secuencial. Usamos cerca de entre 5 y 6 enzimas y verificamos o hacemos pasos de verificación de la calidad de las células, es decir, que las células no estén muertas a la hora de evaluarlas. Hay muchas muertas precisamente porque vienen ya de un tejido que está procesado previamente por patología y luego de ahí tomamos un fragmento. Entonces, el día que hay uno de los tejidos por evaluar, el proceso ocurre relativamente rápido y todo se hace en fresco. Entonces, hay un proceso que ya optimizamos con una relativa o aceptable viabilidad celular y con unas 5 o 6, usamos 6 enzimas en secuencia. Vemos que no destruyen las células de interés. Claro que siempre queda la duda de cuántas células se destruyen que no están participando en la cuantificación, ¿no? De lo que estamos mostrando. Pero eso lo hemos usado para otros tejidos y más o menos es reproducible la cantidad de células obtenidas y las proporciones, sobre todo. Ya. Muchas gracias, Manuel, y felicidades por el trabajo. Gracias. Gracias, Julio. ¿Alguien tiene algún otro comentario o pregunta? Yo, en tanto alguien hace el comentario, yo tengo para el doctor Gutiérrez una pregunta, evidentemente muy clínica, pero para aquellos pacientes con tumores pequeños o menores de 2 centímetros, en los que se ofrece tratamiento conservador, en el entendido de que la incidencia es a una edad determinada, pero es a cualquier edad el tratamiento conservador. Vamos a pensar que alguien se presenta a los 50 años, que no es lo más frecuente, pero a los 50 años, a esa edad también se le ofrece el tratamiento conservador, incluso si tiene comorbilidades controladas como una diabetes mellitus de reciente inicio, porque sí suena, como lo dijo bien, arriesgado, un poco risky el estar con un tumor potencialmente maligno a esa edad con la expectativa de vida, ¿no? Entonces, ¿se sigue ofreciendo así? Sí, las guías americanas lo están promocionando. En esto, como yo les decía, cuando los he detectado, no importa la edad, si sean 60 años, 70 años, desde el momento en que saben que tienen un tumor y que ya se demostró que tienen un tumor, ellos no lo quieren. Yo no he podido yo y no he hecho mucho el intento también, porque mucho depende el convencer a un paciente el que tú estés convencido y ponerte siempre en los zapatos del paciente. Yo creo que tampoco dormiría muy a gusto todas mis noches sabiendo que tengo un tumor ahí y que aunque la velocidad de crecimiento, según los científicos, es de 3 milímetros por año, el tumor, la masa tumoral, si no tengo ninguna comorbilidad y está en una posición donde es fácil abordarlo. Un procedimiento quirúrgico es un procedimiento laparoscópico. Te puedo decir que en 3 horas ese tumor está afuera y con poco sangrado, con mucha seguridad, pero bueno, el costo
también para nosotros, comparado con el costo quirúrgico en los Estados Unidos, pues es muy diferente. O sea, nosotros nos tienen mal pagados, y bueno, en Estados Unidos el costo es muy diferente. Y tratan de ver costo-beneficio también, pero pues sí, las guías americanas lo ponen de que no importa la edad. Gracias, Importa el doctor. estirpe celular, eso sí. O sea, tenemos que tener, si tiene un estirpe celular, como decía Raquel, de alta agresividad, ahí yo no le doy ni siquiera la oportunidad, yo ya me voy. Pero si es una estirpe celular, células claras, con una estirpe celular uno, 2, pues ahí ya lo pensaría, para poderlo esperar. Pero yo en lo particular, yo, Adrián Gutiérrez, yo no me esperaría, yo me lo voy y me lo quito con la paroscopía, y al cabo tengo buenos compañeros laparoscopistas que hacen buenos trabajos, y por ahí me iría. Muy bien. Ivonne, hola Ivonne, buenas tardes. Tiene apagado su Tú- micrófono, doctora. Muchas gracias por estas tres pláticas que fueron muy interesantes. Yo quería preguntarles, todos estos nuevos aparte de la cirugía, todos estos tratamientos con nuevos fármacos y nuevos reactivos biológicos existen, y qué tanto llegamos a aplicarlos realmente en nuestro país. O sea, porque pues son terapias realmente caras, y ¿está esto absolutamente reducido a la práctica privada o llegamos a tener este tipo de tratamientos en la práctica pública? El tratamiento en particular, como bien usted lo dice, no es curativo tampoco. No hay una expectativa de curación ni aún con el tratamiento de inmunoterapia. Lo único es elevar un poco la perspectiva de sobrevida. Te eleva más o menos un 20 a 25% la perspectiva de sobrevida, pero te cuesta un ojo de la cara y la mitad del otro ojo. Entonces, aquí mucho, en lo particular, cuando tienen compañía de seguros, dependiendo de la compañía de seguros que tú tengas, es una, es una opción. Las compañías de seguros sí lo pagan, pero depende de tu póliza. ¿O Pero le no, pagan la mitad del está tratamiento? restringido a gente con dinero, nada más. Qué tristeza. Sí, Qué pena que tengamos que decir esto, ¿no? sí. Yo le tengo una pregunta a la doctora Raquel. Doctora, nos decía que había un estudio molecular que detectaban 3P, algo así, y que usted decía que con otra prueba anidrasa carbónica Carbónica, sí. era suficiente. O sea, todo esto es nada más a nivel inmunohistoquímico. O sea, no hay... Eh, ah, la mayor parte de las veces sí. Es que la de lesión de 3P es un marcador de carcinoma de células claras. Está perfectamente documentado. Encontrar la de lesión es suficiente aún sin ver al microscopio para decir es un células claras. Pero como tenemos que hacer el diagnóstico sobre la pieza, la biopsia, a veces son biopsias por truco, pedazos muy pequeños, eh, tiene la misma sensibilidad y está aceptado como criterio deseable de la OMS, que esencial sería pura morfología y es suficiente, podemos decirlo. Deseable es dar un paso más y es suficiente tener anhidrasa carbónica positiva con morfología apropiada. Eso es suficiente para decir células claras con el más alto índice de certeza, equiparable a hacer una deleción de 3P, porque la OMS lo pone. ¿Cuál es lo deseable? Que le hagas una anidrasa o una deleción de 3P. Y como una anidrasa es un estudio para nosotros muy de rutina y económico relativamente, una sola inmunohistoquímica que hacer un molecular, entonces nos vamos por anidrasa carbónica. Nos tardamos menos y nos cuesta menos, Ajá, pero tienen la misma especificidad.
Misma especificidad. Entonces aquí es muy importante el papel de ustedes como patólogos, como dice usted, en hacer esa clasificación por morfología y con... Primero por morfología y después ustedes vieron, yo les pasé los tres más comunes, pero ustedes vieron que hay más de 20 variantes y entonces muchos son con aspecto células claras, pero no todos son realmente células claras. Y entonces tenemos que ir haciendo ciertos estudios porque si la anidrasa me sale negativa, yo lo amplío y puede ser un deficiente de fumarato hidratasa o etcétera, etcétera, otras variantes que se pueden confundir. Entonces tengo que tener algoritmos de cómo lo abordo, si es aspecto células claras, le hago anidrasa, confirmo que lo es, perfecto, y si no, me voy a otro panel, o aspecto papilar, que también hay varios, aspecto célula eosinofílica, etcétera. Incluso hay algunos que se confunden hasta con los del urotelio, de la pelvis, como los de vejiga, se confunden algunos renales o con metástasis, y hay que hacer paneles más amplios. Pero siempre tratamos de hacer el panel que tenga la mayor certeza, pero que sea lo más económico posible. Nosotros estamos en un hospital de puertas abiertas de tercer nivel, pero que la mayor parte de los pacientes no pueden costear los estudios y sin embargo se los hacemos, ¿eh? Les hacemos todo lo que se requiera, pero tratamos de ahorrar un poco, porque no vamos a recuperar eso que está gastando el departamento. Realmente como lo recuperamos, lo que utilizamos en nuestros pacientes de hospital que no tienen recursos es por lo que vendemos a los laboratorios que no tienen la tecnología y que nos mandan a hacer esos estudios porque ellos no lo tienen. No le conviene a un laboratorio privado montar 300 marcadores y 60 sondas de PCR y cosas por el estilo, ¿verdad? Muy bien, Entonces, tienen gracias. la misma especificidad, pero lo otro, esa foto que traigo la hicimos para alguna presentación, para hablar del tema, no, no para justificar un diagnóstico. Lo podemos hacer más económico de la misma forma. Muy bien, muchas gracias. Por Doctor, nada. Eva, tienes una pregunta por la manita levantada. Sí, muchas gracias. Bueno, agradecer a los tres ponentes por su presentación. Muy interesante, mucho aprendizaje porque es un área muy diferente a la que nosotros manejamos o yo en particular. Mi pregunta es si hay estudios que vayan dirigidos a identificar o a describir algún biomarcador en sangre, en orina, que pudiera detectar esas etapas tempranas del carcinoma, que es cuando ustedes indican que la tumerectomía es más exitosa para el tratamiento. Eh, bueno, sí los hay, doctora. Hay el interés sobre carcinoma renal es muy, muy extenso y sí los hay y los marcadores también son muchísimos. Hay quien ha tratado de ver la medición de DNA circulante de las variantes histológicas o marcadores usando pues marcadores transcripcionales que estén en circulación periférica. Hay quien ha utilizado marcas totalmente inespecíficas de inflamación crónica. Digo, todo el mundo hemos pensado si sería útil utilizar cosas como la proteína C reactiva o velocidad de sedimentación globular. Parece que sí, pero como son muy inespecíficas, finalmente no tienen la utilidad que buscamos. Hay quienes han tratado de ver estas marcas a nivel soluble, las marcas todas las marcas de regulación de linfocitos, PD1, PDL1 a nivel soluble. Hay quien las ha medido en orina. Sí, hay una gran cantidad de estudios que tratan de evaluar la posibilidad de uno de estos biomarcadores que nos pueda ayudar a guiar mejor el pronóstico, sobre todo desde etapas tempranas. Lamentablemente no hay todavía certezas, o sea, muchos estudios siguen siendo contradictorios, sobre todo porque son estudios que por cuestiones técnicas se terminan haciendo en grupos pequeños de pacientes y luego no se replican a la hora de, pues, de hacerlos más extensivos, ¿no? Gracias.
Muy bien, parece que no hay nada más preguntas. Le doy la palabra a la doctora Rosenstein, Ivonne. No se escucha, doctora. Perdón. Yo quería Adelante. agradecerles realmente y al doctor Ferat por haber organizado esta sesión eh, bien interesante, porque obviamente que toca un área de la medicina que está muy cercana y ahora muy utilizada que utiliza muchas nuevas herramientas inmunológicas. Y obviamente además la respuesta inmune está directamente involucrada en la resolución o no resolución de la evolución de los tumores y sobre todo porque pues es un área muy distinta a lo que normalmente manejamos, ¿no? Pero esto creo que es muy importante recordarnos a muchos que tanto lo que hacemos desde un punto de vista muy básico también pues es de importancia para la clínica y para pues obviamente los pacientes, ¿no? Y las gentes, las personas que ustedes atienden y pues nosotros contribuimos a generar algunos de los resultados y ustedes son los que los aplican. Entonces, pues sí, muchísimas gracias por esto. Yo creo que es un tema muy interesante y pues ojalá tengamos más de estas sesiones también de repente que nos regresan a la realidad, ¿no? Porque si los que hacemos inmunología más básica, a veces estamos lejos de eso. Ujú. Pues sí. Agradecerle nuevamente su participación y al doctor Eduardo Ferat, pues Por que el- nos ayudó a coordinar a que estuviéramos todos ahora en este seminario mensual de la Sociedad Mexicana de Inmunología. Y también invitarlos a que de una vez les decimos a que se unan a nosotros en nuestro próximo congreso, que va a ser en Chihuahua, del 28 de septiembre al 2 de octubre, y pues vamos a hacer el 26 Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Inmunología, y pues ojalá algunos de ustedes sientan que el tema les incumbe y que nos puedan acompañar y que quieran estar con nosotros. Muy bien. Gracias, doctora. Gracias. Gracias.